El apartado de clientes es uno de los elementos principales de la aplicación. Es una figura fundamental. En toda la aplicación se sigue el criterio de cliente único, es decir, dado de alta en la base de datos una sola vez independientemente de las gestiones que le estemos realizando. Es el elemento primario de la aplicación, a partir de él crece toda la estructura de la misma. Se debe tener en cuenta que es siempre el mismo elemento desde cualquiera de los procesos y procedimientos de la aplicación. Aquí podemos ver una imagen donde vemos todas las figuras que pueden llegar a ser cliente en TAF. Hay que tener en cuenta que un cliente puede ser muchos de estos elementos a la vez en nuestra empresa y no por eso lo duplicaremos, insistimos en la importancia del cliente único. Tanto si le hacemos diferentes tipos de gestión como si el mismo cliente tiene muchos elementos, fincas comunidades. Proceso 1. Crear modificar clientes. Para acceder a las fichas de los clientes tendremos que pulsar en clientes desde el menú superior, menú común. Al pulsar en clientes accederemos directamente a la lista de consulta de clientes. Podemos listar todos los clientes con el botón de la lupa o podemos utilizar los filtros para buscar un cliente concreto, veremos que hay muchos filtros que podemos usar. Crear cliente. Desde la consulta de clientes pulsaremos el botón nuevo para crear un cliente nuevo. Al pulsar el botón nuevo se nos abrirá directamente una ficha en blanco para que podamos rellenarla con los datos correspondientes. Modificar cliente. Para modificar un cliente podemos seleccionar en el listado el cliente a corregir y pulsar editar. También podemos acceder directamente a la ficha del cliente desde la consulta haciendo doble clic sobre la línea y una vez dentro de la ficha pulsar el botón editar. Guardar modificaciones. Cuando creemos un cliente nuevo o modifiquemos algún dato de un cliente ya existente, debemos guardar los cambios. Si queremos guardar los cambios y seguir haciendo otros pulsaremos el botón guardar del menú de funciones globales. Si queremos guardar los cambios y salir de la ficha, pulsaremos guardar y salir. Alta de un cliente. General. Código. El código es único por lo que no puede repetirse. Es el dato que marca la ficha y la diferencia internamente del resto. Este dato ya lo ofrece la aplicación de forma automática por lo que no es necesario que el usuario lo indique. Fecha alta. Fecha de alta del cliente. Este dato nos ayudará a la hora de la búsqueda o la obtención de estadísticas. NIF. NIF del cliente, incluido el tipo de NIF. Se recomienda no poner en este campo caracteres o espacios para evitar incidencias en modelos fiscales. Nombre y apellidos. Cuando se trate de una persona física se deben informar en estos campos el nombre, primer y segundo apellido. Cuando se trate de una persona jurídica no se debe informar. Nombre completo. Cuando se trate de una persona física este campo se autocompleta al informar el nombre y apellidos en el campo anterior. Cuando se trate de una persona jurídica se debe informar aquí el nombre. Dirección completa. Aquí se debe informar la dirección fiscal del cliente. Otras direcciones como las de envío de correspondencia se informarán en el apartado Correspondencias. Idioma. Idioma de envío de correspondencia y comunicaciones al cliente. Baja. Al marcar este check se le indica a la aplicación que este cliente ha causado baja. La información de este cliente permanecerá en la aplicación, estando disponible para su consulta, pero no apareciendo en procesos activos. Complementarios. No enviar publicidad. Este check permite el bloqueo de aquellos clientes que no desean recibir información. Al estar vinculado al proceso de selección de clientes, aquellos que tengan este check marcado no aparecerán. Modo envío correspondencia. Forma en la que se debe enviar al cliente las comunicaciones, como por ejemplo mail, carta, SMS. Contactos. En este apartado se indicarán los contactos que nos proporcione el cliente. Tipo contacto, tipo de contacto a informar. Contacto, número de teléfono, mail, móvil. Observaciones, cualquier observación o dato a tener en cuenta sobre el contacto informado. Correspondencias. En este apartado indicaremos las direcciones de correspondencia o envío de documentación que nos facilite el cliente. Si tenemos varias, la que marcamos con el check de DEF, defecto, es la que se usará. En caso que la dirección de correspondencia sea la misma que hemos puesto en general, no hay que informarla. Tipos. En este apartado se define la tipología del cliente. Muy útil para la clasificación de nuestros clientes y potenciar el CRM. Como ejemplos de clasificación que se pueden crear serían el tipo de gestión, la profesión. Bancos.
Configuración previa. Entidades bancarias. Podemos crear o modificar las entidades bancarias desde Generales 1 Bancos Entidades. En esta pantalla encontramos el código de entidad, su nombre y el código BIC. Si la entidad tiene informado el código BIC al añadir un banco en la ficha de un cliente, al detectar el código de la entidad, nos volcará directamente este dato. Si añadimos un banco en un cliente y el código BIC queda en blanco, tendremos que revisar este apartado. Alta banco cliente. Para realizar el alta de un nuevo banco, trabajaremos con la opción de añadir registro dentro de la ficha del cliente bancos. Introduciremos la cuenta en formato IBAN. Al hacerlo, el BIC deberá rellenarse automáticamente si informamos correctamente la tabla de bancos entidades, en caso contrario, deberemos introducir manualmente este dato. En cliente ordenante indicaremos qué cliente de nuestra base de datos es el beneficiario del cargo si se fuera a producir. Por ejemplo, lo más común, es que en propiedad horizontal sea la comunidad de propietarios y en propiedad vertical el arrendador. La referencia de mandato se informará automáticamente al dar un alta nueva. El mandato debe ser único por cliente y cuenta. La aplicación creará de forma automática una referencia utilizando el código del cliente y el código del banco, rellenando con ceros por la izquierda. De este modo, el banco 1 del cliente 14975 tendrá la referencia 000149750001. El usuario puede informar cualquier otra referencia que desee siempre y cuando no se repita en otro cliente. Añadiremos la fecha de firma del mandato, que será cuando se firma con el cliente la autorización para los adeudos, y seleccionaremos si es un adeudo recurrente o no. Según la normativa SEPA se diferencia entre dos tipos de adeudos, recurrentes y no recurrentes o también conocidos como OOFF. Los adeudos recurrentes son aquellos en los que, con una misma autorización o mandato, se van a realizar varios cargos, por lo que cuando se envía a la entidad bancaria se marca con la etiqueta RCUR. Los adeudos no recurrentes son aquellos en los que con un mandato o autorización solo puede realizarse un cargo, por lo que si queremos hacer posteriormente un nuevo cobro tendremos que dar de alta un mandato completo nuevo. Estos cargos se identifican en la remesa con la etiqueta OOFF. Nota: se aconseja marcar siempre la opción de adeudo recurrente, ya que en caso contrario, deberemos crear un mandato nuevo cada vez que intentemos realizar un cargo a este cliente. Añadiremos la fecha primer adeudo, teniendo en cuenta que no podremos girar cargos con fecha de expedición anterior a la que informemos en esta casilla. En la fecha último adeudo se debe informar cuándo realizaremos el último cargo, lo que provocará un bloqueo que no nos permitirá realizar giros con fecha posterior a la aquí informada. Ante el desconocimiento de la fecha de finalización, recomendamos poner una fecha lejana, por ejemplo 31 de diciembre de 2099. Si el banco nos facilitase una referencia, podemos añadirla en la referencia banco. La referencia banco es un identificador que tiene la entidad bancaria para ese cliente y esa cuenta. Si no hay referencia de mandato ni referencia bancaria, la aplicación TAF enviará como referencia por defecto el NIF del cliente y si éste no estuviera informado el código de la ficha de cliente en TAF. Para terminar, podemos añadir o modificar el nombre del banco y añadir unas observaciones a este. Nota: es posible que algunas entidades no requieran algunos datos en las referencias de los mandatos como la fecha de primer adeudo o la fecha de la firma. Se debe tener en cuenta que en esta guía se explica teniendo en cuenta las indicaciones oficiales. Gestor documental. En este apartado podremos adjuntar o consultar documentos asociados al cliente. Podemos añadir cualquier documento relacionado con el cliente. La forma más fácil es arrastrando el documento al cliente, pero recomendamos ver la guía del gestor documental para conocer más a fondo sus aplicaciones. Por último, será muy importante y útil el apartado vínculos una vez ya estemos trabajando con TAF, ya que en él podremos ver todas las relaciones y gestiones hechas a este cliente.